Buenos días chicos, bienvenidos al final de la primera parte de la competencia de gestión de datos e incertidumbre, la cual pertenece a la sesión número 5 de la parte teórica. En esta ocasión vamos a presentar las medidas de dispersión. Anteriormente habíamos observado nosotros las medidas de tendencia central. En esta diapositiva les voy a enseñar qué son las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión también son llamadas medidas de variabilidad. Se le puede designar entre esos dos nombres, o sea, dispersión o variabilidad. Las medidas de variabilidad o de dispersión se dividen en absolutas y relativas. En esta diapositiva se va a abordar las medidas absolutas. En la imagen que les presento, que es tomada de internet, podemos observar nosotros la dispersión. Dice, el ejemplo demuestra de dos poblaciones. Hay dos poblaciones con la misma dispersión, media pero diferente. La población azul está mucho más dispersa que la población roja. ¿Qué quiere decir? Que su media puede ser igual, pero la dispersión es diferente en las dos. O sea, su medida de tendencia central es igual, pero la dispersión entre las dos se difiere acá, podemos ver, en 40. Por ejemplo, en esta época actual de COVID, a nosotros nos convendría tener una población un poquito más homogénea. ¿Qué quiere decir menos dispersa? O sea, como la roja. Pero actualmente nos encontramos como la azul, lo que no nos permite a nosotros tomar medidas homogéneas o al presidente tomar medidas homogéneas. Si fuera un poquito más homogénea la población, quiere decir menos dispersa, podríamos tener mejores resultados. La dispersión absoluta para datos no agrupados. Acá podemos ver otra imagen en la cual nos muestran una dispersión de hembras y machos, y a simple vista podemos ver que la dispersión de las hembras es menor que la dispersión de los machos. ¿Qué quiere decir que es menor? Significa que hay valores en los machos que están más alejados del medio, en cambio las hembras su valor es un poquito más corto. Entonces las medidas de dispersión van a medir ello. ¿Qué tan alejado del centro están cada uno de los datos? ¿Cómo nosotros podemos cuantificar o calcular esas medidas? La primera medida de dispersión que vamos a ver es el recorrido, y es una de las más sencillas. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es una forma natural de apreciar la variabilidad considerando los valores extremos. En el libro que ustedes van a poder estudiar, lo que tienen que hacer para hallar el recorrido o rango, en algunos casos le van a decir el recorrido o rango, lo que deben ustedes realizar es una simple resta. ¿Qué van a restar? El dato mayor menos el dato menor. Y así ustedes van a encontrar el rango. Por eso es una forma natural de apreciar la variabilidad. Solamente restando nosotros podemos ver una variabilidad, ¿no? Si es mayor, por ejemplo, si una variabilidad es mayor que otra, o el recorrido es mayor que otra, se va a decir que el grupo que tiene mayor rango tiene mayor variabilidad, o sea, está más disperso. ¿Cuál es otra medida de dispersión? Es la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Es aquella que mide el promedio de las distancias. Ojo, distancias. Por ejemplo, si alguien está en el punto 2 y se mueve al punto 6, cuando hablamos de distancia, estamos hablando de un número entero positivo. Si está en el 2 y se mueve al 6, la distancia entre ellos dos debe ser 4, o sea, la resta de los extremos. Pero si está en el punto 6 y se mueve al punto 2, o sea, si retrocede, la distancia también es 4. ¿Qué quiere decir? Que acá no hay negativos. Y si los hubiese, tienen que aplicar una formulita matemática, una simbología matemática que se le llama valor absoluto. ¿El valor absoluto qué hace? Transforma un número negativo en positivo.
Por eso que van a ver que en la fórmula que les muestro a continuación, la fórmula que estás observando está con valor absoluto. ¿Ves estas líneas que están ahí designadas? Sí, ¿no? Estos son de valor absoluto. ¿Qué hace el valor absoluto? Transforma un número negativo en un número positivo. Las otras medidas de tendencias, las otras medidas de variabilidad o de dispersión son la varianza y la desviación estándar. Geométricamente, ¿cómo difieren de las primeras? Porque en las segundas nosotros no utilizamos el valor absoluto ya no se utiliza. Se utilizará elevar al cuadrado. ¿Por qué me dirán elevar al cuadrado? Porque todo número elevado al cuadrado siempre te da un positivo. ¿Y para qué elevar al cuadrado? Para abarcar una mayor área. Mira, en la 3 y en la 4 se puede representar más o menos la varianza. Entonces también puedes ver la variabilidad, pero en forma de 2 dimensiones. En la otra se ve una forma de una dimensión. ¿Qué es la varianza? La varianza es aquella que mide el promedio de las desviaciones respecto a un valor central llamado promedio, elevándolas al cuadrado, como les acabo diciendo. Se eleva al cuadrado, ¿por qué? Porque no hay que trabajar con negativos, sino trabajamos con positivos. Y su fórmula está acá. ¿Qué vas a hacer? Vas a restar, como en la desviación media también, el promedio menos cada dato y lo vas a dividir entre el total de datos. ¿Qué es la desviación estándar? Nos indica en cuánto se aleja en promedio, las observaciones de la media aritmética y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. O sea, tú al haber obtenido la varianza, lo que vas a hacer es sacar la raíz cuadrada y ya tuviste la desviación estándar. La desviación estándar se puede representar con este símbolo. Así lo representa el libro, pero vamos a ver que va a tener otras representaciones también. Es la raíz cuadrada de la varianza. Y también hay el grado de desviación, o también llamado coeficiente de dispersión, que es la división entre la desviación estándar y el promedio. Ojo, que acá nosotros tomamos siempre el promedio. ¿Qué quiere decir? Que en cada paso que vas a realizar, tú vas a tener que sacar el promedio aritmético que ya hemos visto en el video anterior. Vamos a ver un ejercicio para analizar la variabilidad o dispersión de las siguientes investigaciones. Acá nos presentan 3 cuadros, los cuales cada uno de ellos tienen los siguientes datos. Pero mira, oh sorpresa, la sumatoria es 25 en cada uno y su promedio es 5. O sea, a simple vista los tres son iguales, ¿no? Haciendo un promedio los tres son iguales, pero vemos gráficamente que no es así, que estos no son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la medida de tendencia central no es un dato confiable para dar algunas opiniones u observaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Además de una medida de tendencia central, debemos nosotros de desarrollar una medida de dispersión. Entonces, si vemos el primer gráfico, no va a haber nada de dispersión, o sea, el recorrido va a ser 0, porque 5 menos 5 es 0. La desviación media también no va a tener ninguna desviación, ninguna varianza. La varianza, como les dije, puede ser representada de esta forma. Algunos lo representan con v, otros lo representan con s al cuadrado, que son medidas poblacionales o también medidas muestrales. Y la desviación estándar puede ser representada con las dos, con la letra griega o con s, que también van a representar medidas poblacionales o muestrales. A ver, vamos a analizar del otro gráfico el recorrido. ¿Qué era el recorrido? Era la resta del dato medio, del dato mayor con el dato menor. Entonces 6 menos 4 es 2. El recorrido es 2, o sea, ya hay una cierta dispersión. ¿Cómo se desarrolla la desviación media? Era la distancia entre cada uno. Si tenemos 5 como promedio, entonces empiezo a restar, ¿no? 4 menos 5, 5 menos 5, la resta de cada uno y lo divido entre el total de datos. Sería así: 5 menos 4, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5 y 5 menos 6. Estos 4 son positivos.
no habría ninguna necesidad de utilizar el valor absoluto, pero se coloca. Pero en este último sale menos 1. Como sale menos 1 y es valor absoluto, se queda como 1 y se divide entre 25. La otra es la varianza. Igual, ¿no? La resta de los datos y lo elevas al cuadrado, si te das cuenta. Te salen estos números y te sale 0,8. Si te das cuenta, acá están similares, ¿no? La desviación media y la varianza. ¿Qué es la desviación típica? Es la raíz cuadrada de la otra, que es 0,2828. Es la raíz cuadrada. Y el coeficiente de variación es cuando tú divides la desviación típica entre el promedio y el promedio era 5. Por tanto, te sale 0,0566. ¿Y cómo se interpreta eso? La desviación con respecto a la media es de 5,66%, se multiplica por 100. En la otra es lo mismo, el recorrido es 9. Y acá ya vemos que, ¿por qué es 9? Porque es un poquito más variable. O sea, varía. La desviación media, en este caso sale 0,56. La varianza sale 2. La desviación típica sale la raíz de 2. Y el coeficiente de variación te va a salir 0,2828. ¿Cuál es la conclusión? Que la desviación con respecto a la media es de 28, multiplicando esto por 100, es 28,28%. ¿Qué quiere decir? Que esto es más disperso y acá lo hemos cuantificado. En cuanto más disperso, en la otra nos salía 5, en esta 28. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado un 23% en la dispersión. Es para esto que sirven las desviaciones, las medidas de desviación o las medidas de dispersión. Para datos agrupados, o sea, cuando tú lo tengas en tablas, se van a utilizar estas otras fórmulas. ¿En qué difieren? En que acá es el FI y no vamos a tomar los datos individuales. Vamos a tomar los datos medios de las tablas. Ojo, no vamos a tomar los datos individuales, vamos a tomar los datos medios de las tablas. Si tú observas en tus fórmulas que es n mayúscula, se va a referir al tamaño de la población. Y si observas n minúscula, se va a llamar el tamaño de la muestra. Vamos ahora a desarrollar algunos ejercicios. Este ejercicio, por ejemplo, dice: la tabla del margen registra la medida de los diámetros de 40 chapas de las bebidas gaseosas. Calcula la desviación media. Si te das cuenta, para calcular la desviación media, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito el promedio y restarle con cada valor del medio de los intervalos. O sea, con el XY, el promedio restarle con cada valor. Para ello, primero debo calcular el promedio. Y luego, ¿qué debo calcular? La resta de ellos dos, las distancias, multiplicarlo por FI y dividirlo entre n. Así se va a hallar la desviación media. Bueno, este ejercicio que ustedes observan acá va a ser abordada en la sesión práctica. Observen el siguiente video. Gracias.